Buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas. Es un placer contar en este espacio con un invitado muy especial, principalmente por los momentos que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Yo quisiera dar la bienvenida, agradecerte muchísimo. Se encuentra ya con nosotros en este espacio el doctor Daniel Simancas. Ustedes lo conocen, es un personaje connotado en la vida de nuestro país. Está jugando un papel muy importante en desarrollar distintas investigaciones e intervenciones respecto del COVID-19. Él es PhD. Adicionalmente, es director del Centro de Investigación en la Universidad Técnica Equinoccial, la UTE. Y le hemos invitado a Daniel en esta noche para poder, junto a él, analizar sobre las nuevas variantes del COVID-19 y el plan de vacunación en el Ecuador. Daniel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Natasha. Estoy bien. Es un placer siempre estar en este espacio contigo. Muchísimas gracias, Daniel. Y quisiera partir de una inquietud inicial. ¿Qué pasa con las nuevas variantes del COVID-19 en nuestro país, Daniel? Bueno, realmente las nuevas variantes lo que están provocando es mayor número de contagios porque por sus características se ha demostrado que son más contagiosas y los últimos informes nos dicen que son más letales y que afectan a población más joven. Esto es de mucho cuidado, de mucha precaución, porque es población muy expuesta. Quizá antes pasaban por la enfermedad o por la infección o no se contagiaban. Las personas entre 16 y 35 años, un poco más, pues generalmente no estaban expuestas y ahora pues están dando casos en gente muy joven. Por ejemplo, en el Brasil, con la cepa, con la variante brasilera, pues más del 90% de personas ingresadas en UCI son menores de 40 años. Entonces, si dejamos que esta variante se transforme en prevalente, que quiere decir que sea la causante de la mayoría de casos en estos momentos en el país, probablemente la variante de Wuhan y la variante británica sean las que se lleven el mayor número de contagios, y estas son, la brasilera, la de Nueva York, son variantes que no tienen mucha contagios en el país, pero si dejamos que estas compitan, porque no hacemos nada o hacemos muy poco, pues lo que vamos a provocar es que la población joven sea la más expuesta y quizá incluso tendríamos que transformar este plan de vacunación tratando de procurar inmunizar rápidamente a la población joven. Daniel, una preocupación que existe en general en varios países y aquí en el Ecuador es lo que tú acabas de señalar. Son mayormente contagiados las personas menores de 40 años. ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué el mayor contagio hacia ellos? Bueno, hay varias hipótesis, no hay datos conclusivos, pero las hipótesis son que este virus, al tener más carga viral y las personas que en un momento se expusieron o que enfermaron y que tienen inmunidad son los adultos, la gente que la pasó mal y no murió, son de grupos de mayor edad. Y los que no salieron, los que se quedaron en teletrabajo, los que no estaban en las universidades, en las escuelas, es gente que está totalmente desprotegida, es gente que ha decidido salir, ha decidido reunirse, ha decidido minimizar el impacto de esta pandemia y que se está llevando gratas sorpresas, porque este virus no es que, no ha, que siempre ha dejado de afectar a estas poblaciones, sino que estas poblaciones estaban protegidas por un confinamiento, quizá parcial, y ahora pues no hay ningún reparo, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos salen sin ningún problema ahora, ¿no? Se reúnen con amigos, realmente ha llegado una fatiga pandémica y entonces estas poblaciones, estos grupos poblacionales se exponen al virus y al ser tener mayor capacidad de provocar más carga viral en las personas, se hace más contagioso y además entra más fácilmente a nuestras células porque ha cambiado las características y propiedades
de su receptor, de la llave con la cual ingresa a las células, pues a este se le hace mucho más fácil y pues también está intentando evadir las defensas y las vacunas, así que si es que no vacunamos rápidamente y masivamente a la población, las pocas vacunas que llegan o el poco porcentaje que hemos vacunado requerirán una nueva dosis, una tercera dosis o también otra vacuna y pues estamos en todo, estamos llevando el control de la pandemia de una manera muy lenta, reactiva y no hay casi nada de prevención. Bueno, yo iría más allá, diría que realmente el tema de la pandemia lo hemos estado llevando de una manera totalmente irresponsable en el caso del Ecuador y no los ciudadanos, sino lamentablemente el gobierno nacional. Y lo que tú señalas realmente me acaba de llamar muchísimo la atención, que si no se controla a tiempo, si no se vacuna, si no se toman las medidas adecuadas, se requiera de una tercera dosis o tal vez de una nueva vacuna. Es ahí entonces la insistencia de epidemiólogos, médicos, investigadores como tú respecto de exhortar al gobierno nacional saliente y al gobierno nacional entrante respecto de acelerar este proceso de vacunación. Y realmente nos sumamos a la preocupación, a las inquietudes tuyas, porque también miramos cómo adicionalmente a todo esto, los médicos, las enfermeras, auxiliares de enfermería, todos aquellos que están en primera línea, realmente están agotados, realmente están cansados respecto de todo lo que les ha tocado jugar en este proceso. Daniel, ¿qué pasa con el plan de vacunación en el Ecuador? Bueno, una respuesta rápida no ha funcionado. No se ha planificado bien. Quizá los defectos, los problemas se están superando. Hay un importante incremento en los puntos de vacunación, en la velocidad. Se ha llegado a inmunizar a más de 60,000 personas por día. La velocidad con la que uno debe llegar es más de 180,000. Es decir, no llegamos ni a la tercera parte de la velocidad que tendríamos que hacerlo. El nuevo gobierno debe aumentar la velocidad a 200,000 dosis diarias, aumentar el número de personas, no los 9 millones, porque los 9 millones es el 50% de la población y los países están vacunando al 60, 70, 80 y hasta 90% de toda la población ante la cobertura de las vacunas que no es total y también ante la posibilidad de que la inmunidad natural también no sea suficiente, las personas que ya se han contagiado no puedan evitar una infección y una enfermedad grave. Entonces, ante esas dos premisas, pues tenemos que decir que la mayor parte de personas que puedan inmunizarse deben hacerlo y deben hacerlo rápido, porque las nuevas variantes podrían dar sorpresas en el proceso de vacunación. Entonces, Pfizer ya está estudiando la posibilidad de colocar una tercera dosis para cubrir totalmente a las variantes. Y también otros estudios pues están tratando de intercambiar dosis para realmente poder cubrir estas nuevas variantes e impedir que la gente se vuelva a reinfectar. Probablemente si no inmunizamos rápidamente en estos países como India, por ejemplo, como Ecuador, como Perú, son centros de producción de variantes. Entonces el mundo se ha equivocado, el mundo ha sido inequitativo con el acceso de las vacunas. Países han comprado vacuna para vacunar 5 veces a sus ciudadanos. Es una locura y no sueltan la vacuna, no hay distribución equitativa y eso aumenta las inequidades y con ello pues tenemos que las nuevas variantes están apareciendo y si llegan a otros países, incluso a la gente vacunada podrían causar sorpresas. Es poco probable, es decir, la buena noticia es que las vacunas hasta el momento cubren la mayoría de variantes, pero si aparece una variante, las de peligro, la de la India, la de Nueva York, la brasilera, la sudafricana son variantes de peligro. La británica se ha demostrado que responde a la vacuna, es decir, estamos cubiertos, pero realmente es importante señalar que si no vacunamos rápido, yo pondría una fecha hasta agosto máximo,
pues tendríamos que lamentar ser uno de los países una vez más que está en el último de los indicadores. Realmente a los amigos, amigas, bueno, te quiero contar que te están enviando saludos por tan brillante exposición y por la importancia del tema que existe en estos momentos. Daniel, ¿cómo aumentar la velocidad de vacunación? ¿Y qué papel podría jugar la organización social, la organización comunitaria en este proceso de aumento de la velocidad en la vacunación? Y también el papel que pueden jugar los municipios en el Ecuador. Por ponerte un ejemplo así en números grandes, se debe incrementar a unos 500 puntos de vacunación con una capacidad de 400 dosis por punto y a una velocidad de entre 180 y 200.000 dosis por día, ¿no? Es una cifra conservadora, lo podemos hacer, tenemos que dejarnos del tema político, apoyar, pero no se dejan ni apoyar, no hay un comité técnico que asesore, que calcule. Esto es una especialidad aparte, ¿no? La epidemiología es realmente el estudio de las enfermedades en la población y entonces no ha habido o no se sabe, capaz que por ahí están los expertos, pero a veces no se entiende las decisiones que se toman. Los COEs han jugado un papel ahora interesante. Se lo había señalado en algunos COEs la importancia de que ellos se activen, pero hay otros puntos de vacunación posibles, ¿no? Las universidades, la vacuna ya no es tan difícil de manejarla como las de Pfizer, que necesitaban ultracongelación. Las vacunas de AstraZeneca, Sinovac, si es que traen Sputnik, hay por lo menos unas 10 posibilidades de vacunas Johnson y Johnson, pues son vacunas que se pueden llevar a la población y no causar estas aglomeraciones. Ese es otro error que han cometido. Si una vacuna, si se pueden armar campañas de vacunación, ayudaría muchísimo a la población, a nuestros adultos mayores, a los enfermos crónicos, a que dejen de movilizarse, con esto dejen de incrementar el riesgo al que están expuestos. Lo que ha pasado es desastroso, ¿no? Probablemente exponer a nuestros adultos a procesos de vacunación lentos, realmente con poca información. Eso por un lado. Y por otro lado también hay un ausentismo, ¿no? Hay que empezar a trabajar desde los medios, desde la comunicación social, desde la comunicación en salud, realmente en motivar a las personas que tienen que vacunarse, son vacunas seguras, confiables y que por sobre todo los pocos eventos adversos que hay, pues son insignificantes ante el riesgo que uno tiene de morir o de quedar realmente con problemas de salud luego de una infección, ¿no? No es que la balanza riesgo-beneficio es a favor de no colocarse la vacuna, todo lo contrario, ¿no? Hay más riesgos de coágulos cuando uno no se pone la vacuna que cuando se pone, porque si a usted le da COVID, y peor si tiene alguna enfermedad adicional, pues el riesgo de coágulos, si usted está hospitalizado, llega al 30 a 40%. Entonces, la información que se ha dado es muy, muy escueta. Se debe insistir en que el proceso de vacunación nos sacará de esta desgracia, de esta catástrofe sanitaria que estamos viviendo. Y bueno, lo que tú señalas es cierto. Hasta el día de hoy veíamos cómo en las noticias personas denunciaban que estaban desde las 9, jubilados del IES que estaban desde las 7 de la mañana y hasta las 2, 3 de la tarde no les vacunaban. Personas que se han quedado durante toda la pandemia, me refiero a adultos mayores en sus casas y al momento que van al proceso de vacunación tienen que estar en medio de un montón de gente y me parece lo que tú planteas muy importante, es decir, las campañas de vacunación y eso significará evidentemente brigadas de vacunación que vayan casa a casa, porque también producto de la situación económica que tenemos en el país, existen adultos mayores que no tienen celular, que no van a poder recibir la llamada telefónica y es más, adultos mayores que no van a tener dinero para irse en un taxi al sitio de vacunación. Entonces, es importantísimo lo que tú acabas de señalar en este momento. ¿Cuál es la razón? Yo no encuentro, a más de una anarquía,
Pero tú podrías explicarnos la razón. No han vacunado a todos los médicos, sin embargo, están vacunando a otros sectores de la población. No terminan de vacunar a todos los médicos, me refiero del sector público, del sector privado, no culminan el proceso, en algunos casos ni inician, también de primera línea, personas que recolectan la basura, personas que están vinculadas al tránsito, etcétera, etcétera. Sin embargo, el gobierno en su plan de vacunación, que no sé finalmente si existe, al parecer no existe, están priorizando otros sectores. ¿Cuál es la razón y cuáles son las afectaciones y lo grave de esta decisión, Daniel? Realmente el sistema de registro es insuficiente. A estas alturas, yo creo que se ha hecho un esfuerzo, no hay que desmerecer todo, pero se ha hecho un esfuerzo por vacunar a los médicos. Hay pocos médicos que pues no han accedido a la vacuna, quizá porque estaban contagiados o porque no se han registrado en alguno de los esfuerzos que se ha hecho. Pero lamentablemente hay adultos mayores que sí es de lamentar. Imagínate tú que hay un estudio que indica que por cada, o sea, que uno tiene que vacunar a 500 personas de 20 años para salvar el mismo número de vidas que vacunando a una de más de 75. Entonces es indudable que el grupo que está ahora en desprotección es el grupo de adultos mayores que todavía no ha sido inmunizado en su totalidad. Como tú dices, el gasto que tiene que hacer la familia, no solamente la persona, hay costos directos e indirectos de una intervención en salud, eso es economía de la salud básica, y por eso es que no se entiende quién está asesorando. Si usted le lleva a su papá a vacunar, ¿cuánto está gastando el Estado, la empresa? Pues usted tiene que pedir permiso, usted tiene que coger el medio de transporte, usted tiene que utilizar su dinero para costear una intervención que debe ser gratuita. Entonces, no se entiende cómo no se han activado porque el ministerio tiene experiencia en administración de dosis casa a casa, de campañas de vacunación, y pues, si tú me dices, pues se debería utilizar, no sé, la información de los censos, la información del padrón, por ejemplo. La información del padrón es importantísima y si se activa, si se capacitan personas que puedan inmunizar, yo creo que podríamos salir adelante y ser ejemplo. No creo que sea difícil. Me parece que el problema es también de la adquisición y es un problema político, de voluntad política, de quizá priorizar otros sectores antes que este de la salud, porque ha habido desvinculaciones, ha habido falta de equipo de protección. Mire, justamente hoy se ha censurado al ministro de Salud. Nosotros participamos como expertos en el juicio político al ministro Ceballos, al exministro Ceballos, y ahora pues se hace justicia porque realmente hubo muchas negligencias en el manejo, mucha relajación, poca planificación, poco criterio técnico, y eso costó muchas vidas. Ahora no es que tenemos 18,000 muertos, tenemos más de 60,000 muertos. Cuando China tiene alrededor de 5 o 6,000 muertos, Japón tiene poco menos de 2,000 muertos, y hay países que tienen 300, 400, 500 muertos y se están lamentando por no haber tomado. Es una enfermedad prevenible. No es que la gente tiene que morir igual. De algo nos hemos de morir, dicen, ¿no? El abuelito ya estaba, El no, pero consuelo. el abuelito murió de una infección que se podía prevenir. No murió de cáncer, que son cosas hasta genéticas. No, también son de salud pública, pero son cosas quizá que tienen un desenlace fatal inevitable. Esta infección no, se puede controlar el virus. En este sentido, pues sí es llamativo las decisiones que han tomado a nivel del gobierno, ¿no? Una desprotección total. Y realmente es una indolencia lo que acabas de señalar, porque además es como que ya estamos acostumbrados a ver en el Facebook, en el Twitter o en las redes sociales que ha muerto el tío, ha muerto el primo, ha muerto el amigo. Es decir, se vuelve una situación como que ya la sociedad empieza a normalizar que hay personas que están muriendo producto del COVID y como tú dices,
hay que prevenir, hay mecanismos para prevenir, el Estado tiene que actuar inmediatamente para evitar tantas muertes, porque no se trata de una enfermedad que no se puede prevenir, sino que el Estado tiene que jugar su papel en este ámbito. El COE nacional y el gobierno evidentemente trabajaron en este proceso de confinamiento. Salimos de lunes a viernes, sábados y domingos estamos confinados. De lunes a viernes nos amontonamos en todos los lugares, el sistema de transporte masivo colapsado totalmente, etcétera, etcétera. ¿Es una medida que resuelve en algo, que ayuda a disminuir los contagios o no? Yo he escuchado varias intervenciones tuyas que planteas el hecho de la necesidad de un confinamiento general, no sé por cuántos días. ¿Cuál es la propuesta que tú tienes en este ámbito, Daniel? Mira, yo creo que mis declaraciones han sido mal entendidas. No es que una persona que algo sabe de salud pública va a querer un confinamiento. El confinamiento total tiene desenlaces muy fatales en el aspecto social, en el aspecto laboral, en el aspecto económico. Pero por otro lado es que hay gente que está en las calles necesitando respirador. Ahora los médicos tienen que elegir a quién salvan, tienen que dejar morir a otras personas que quizá en otras circunstancias tuviesen un mejor pronóstico. Y en ese sentido, pues, la propuesta de los fines de semana es una propuesta parcial. No te podría decir que en realidad no sirve, porque se hacían muchos matrimonios, muchos bautizos el fin de semana, la gente salía, se emborrachaba. Ahora lo que están haciendo es estos tours que salen el viernes y regresan el lunes. Ha aumentado los libadores, que es algo sorprendente respecto a la irresponsabilidad ciudadana, pero un confinamiento duro, un confinamiento estricto de unos 10 o 14 días hubiese funcionado mejor que un confinamiento por 4 fines de semana, porque la historia natural del virus obliga a pensar que el periodo de incubación es de 5 a 14 días. Si usted se contagia el miércoles, pasa el fin de semana contagiando a su familia y pasará la próxima semana quizás hasta sin síntomas, contagiando a las personas con las que está trabajando, con las que está realizando otras actividades. Es decir, ayudará parcialmente, pero hubiésemos preferido un confinamiento total. Eso tiene un impacto económico, sí, pero los países que han tenido mayor fortaleza en sus decisiones son los que ahora están más libres, son los que ahora están haciendo conciertos, son los que ahora no tienen impedimento de abrir gimnasios, de abrir centros deportivos, de reanudar las actividades deportivas. Entonces, nosotros estamos presos entre la imposibilidad de ser atendidos y la imposibilidad de reactivar la economía de una manera eficiente. Entonces, ni reactivamos la economía acertadamente, ni controlamos al virus adecuadamente. En esa incertidumbre hemos estado ya más de un año esperando a ver si es que por obra y gracia se llegue a controlar el virus, y al final con datos espurios, con datos a medias, con los reportes que se da, no tenemos un panorama real de lo que puede pasar o de lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Solamente vemos imágenes de muertos, de levantamientos de cadáveres, de personas buscando en redes sociales una cama, un hospital, una clínica. Y eso es lo que nos obliga a pensar de que las cosas se están poniendo muy mal, y si no tomamos decisiones, pues habrá que lamentar más muertos de los que tenemos ahora. Nos seguimos contagiando, nos seguimos muriendo y nos seguimos empobreciendo cada día más. Realmente es fundamental el tema de las vacunas. Por un tema importante, Daniel está ocupado, nos pidió que no sea muy largo este espacio. ¿Cuál es la forma adecuada de usar la mascarilla? Hemos escuchado de todo. Creo que cometemos muchos errores en usar las mascarillas, que realmente es un problema. Por favor, Daniel, tú que eres experto en el tema, ¿cómo debemos usar las mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas debemos usar? Bueno, a ver, me cogiste ahí, pero ¿dónde están mis cosas de esas? A ver, verás. Yo creo Un que tengo error, aquí una un error mascarilla frecuente, cerca. un error frecuente es utilizar, o sea, la primera que hay que utilizar es la KN95 o la N95.
Entonces, el error que están cometiendo es colocarse algo debajo, una de tela, una quirúrgica, pensando que usted le va a contagiar a las mascarillas. Como dice, yo estoy respirando, no quiero ensuciar a la mascarilla, es todo lo contrario. Una de tela y una quirúrgica. Entonces, ¿cuál es el error que están cometiendo? Se ponen la quirúrgica. Ahí está la quirúrgica. Gracias a mi asistente. Le enviamos un saludo al asistente. Entonces uno se coloca la mascarilla esta y suelen colocarse esta primero y luego la KN95. No, ese es un error. Lo ¿Por que hay qué que es un hacer es error? siempre colocarse la KN95, ¿no? La KN95. Me voy a sacar los lentes. La KN95 y luego la quirúrgica. Esta es la forma correcta. ¿Me escuchas ahí? Sí, 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 perfecto, perfecto. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago? Esta mascarilla es mucho más barata, esta quirúrgica es mucho más barata, y entonces esta la utilizo por 4 horas y la boto, o llego a la casa y la boto, y así aumento la protección de estas que son más caras, y no necesito ponerle alcohol ni nada. A estas le cierro y les guardo en un libro, y esa sería la de lunes. Luego necesito una para el martes, una para el miércoles, porque esta mascarilla que le guardé en el libro, ¿no? Esta me servirá para el día miércoles o jueves. Otra forma adecuada es, que a mí me gusta muchísimo, es colocarse la N95, la KN95 y colocarse una de tela. Entonces usted se coloca una de tela, ¿para qué? Para aumentar la protección de la mascarilla porque ajusta más y evita que por aquí salga el aire o entre, ¿no? El virus. Entonces tiene que dar fijo acá arriba, el tabique nasal, no tiene que quedar nada por acá abajo ni a los lados. Si yo me pongo solo esta, que está utilizando mucha gente, miren lo que pasa acá. Por aquí ingresa las partículas virales y uno se puede contagiar. ¿Qué podemos hacer? También utilizar esta quirúrgica y utilizar una de tela por arriba, ahí sí por arriba. ¿Qué es lo que conseguimos con la de tela? Pues que haya más hermetismo en la quirúrgica, ¿no? Y así evitamos estos huecos que hay acá. Solo la quirúrgica o solo la de tela no protegen totalmente, ¿no? Entonces la que hay que cuidar es esta. Siempre, no te he dicho cómo ponerse, pero siempre uno tiene que ponerse alcohol gel antes de coger la mascarilla, colocarse la mascarilla de esta forma, asegurar arriba, asegurar abajo y otra vez ponerse alcohol gel. ¿Por qué? Porque la gente empieza a hablar. Hola Natasha, y empieza a tocarse así. Salgan corriendo con esa gente, porque está topando el virus. Aquí se acumula el virus, porque este es el mecanismo de barrera. Entonces, ¿qué es lo que, si aquí se acumula el virus, yo quizá esta mascarilla le estoy quitando vida útil, por eso es que me pongo esta, ¿no? Para que aquí se acumule el virus y esta poder desecharla y que esta tenga más vida útil. Si usted se toca la mascarilla, acuérdese y tenga en mente que usted está ya con el virus en las manos. Tiene que colocarse alcohol o irse a lavar. Si usted va a hidratarse o algo, hágalo en un ambiente que no esté con personas. Recuerde que las nuevas disposiciones son que el virus se transmite por el aire, así que usted, así usted no ve a nadie, puede que ese lugar esté contaminado y necesariamente tiene que entrar a cualquier sitio que no sea su hogar, que no sea su burbuja, su círculo cercano, tiene que entrar con una mascarilla, mantenerse. La mejor mascarilla es la que usted se siente cómodo. Colocarse las dos mascarillas y estar pendiente de no tocarse
la cara, los ojos, la boca, y cuando toca la mascarilla, inmediatamente acordarse y ponerse gel alcohol. Realmente, qué interesante, y solo me puse a reflexionar, realmente requieres hasta una inversión. Yo diría, es necesario exhortar al gobierno nacional que se dote de mascarillas gratuitamente a los sectores más populares, porque finalmente una KN95 o una NK te cuesta $1, $1.50, 80 centavos, y eso a muchas personas es lo que tienen para poder comer en el día. Realmente digo, este debe constituirse en un exhorto al gobierno nacional saliente y al gobierno nacional entrante. Daniel, ¿por qué, cuántos días o cuántas veces puedo usar la mascarilla KN95? De la forma que tú nos explicaste, ¿por cuántas ocasiones se puede usar? Uno tiene que, esta te dura alrededor de 72 horas, pero no son Ya, 72 horas seguidas, son 72 horas de uso. ya. Entonces, si tú usas 8 horas, el lunes, y tú tienes la posibilidad de comprar unas 3 mascarillas, lunes, martes y miércoles, entonces tienes que contabilizar el lunes 8 horas, ¿no? Y de ahí el miércoles otras 8 horas, ya vas 16. Y de ahí el otro lunes, 24. Y esta te duraría hasta 72 horas, sin ponerle alcohol, sin ponerle nada, solo guardándole, cerrándole, colocándole en una funda o en una revista. Le coloca en la revista y esta se desinfecta solita alrededor de 48 horas. Mm. No tiene que ponerle alcohol porque ahí le daña la mascarilla y disminuye la vida útil. Si usted le pone alcohol y al segundo día no sirve para nada porque se hacen unos pelitos, que a uno le empieza a picar la nariz, se empieza a desprender el material. Si Ya, se moja también, esta si se moja pierde la vida útil. ya. Es importante señalar eso. ¿La razón de guardarla en el libro por facilidad o hay alguna razón? Por facilidad, porque no se contaminen otras cosas, porque recuerden que el virus podría estar aquí, entonces uno le coloca en una bolsa de papel y le deja ahí pues que el virus, en el papel es mucho más raro que el virus pueda estar ahí, ¿no? En superficies cada vez se demuestra que el virus no logra contagiar a las personas, pero entonces yo creo que habría que hacer una inversión, aumentar la vida, porque si usted empieza a calcular, le duraría más o menos si compra 3 mascarillas más de un mes. Entonces hay que hacerse esa inversión y no estar pues hasta que esto esté en hilos, ¿no? O sea, yo cambio la mascarilla solamente cuando ya veo un hueco o cuando se me salen los elásticos. Eso es terrible, ¿no? Estamos hablando de la protección, de que esta cosita que cuesta ahora menos de $1, a usted le están vendiendo más caro, pero si esto que cuesta ya menos de $1, o si no, esto, ¿no? Esta usted la puede lavar y estas cuestan ya 20 centavos o algo así, ¿no? Entonces usted perfectamente puede ir al trabajo con esta y arriba esta, y cuando llega a la casa, pues esta le lava, le deja que se seque al sol y son estas las que cambian, ¿no? Me parece que las venden por 50 unidades así. Es mucho más barato ese juego de mascarillas para la gente que obviamente no puede protegerse. Pero en China repartían mascarillas cada semana, unas 2 o 3 mascarillas, ¿no? Acá, pues ya sabemos que no somos prioridad. Y repartieron, perdón lo que voy a decir, pero aquí lo que repartieron fue hospitales, no repartieron mascarillas, lo que repartieron en nuestro país fue hospitales. Te cuento que tengo un montón de preguntas, no te voy a hacer todas, pero sí del confinamiento. ¿Cuántos días de confinamiento nos ayudaría a combatir en gran parte los contagios del virus? Y si no se puede realizar un confinamiento total, ¿qué otra alternativa usted plantearía, doctor Simancas? Bueno, la estrategia tiene que ser más de 2 semanas, o sea, mínimo son 2 semanas. Hay algunos que hablan de una semana, pero para mí es insuficiente. Al menos unos 10 días para que mucha de la gente que se contagia en 10 días deja de ser contagiosa o en 2 semanas deja de ser contagiosa. Ganaríamos muchísimo en control del virus con 2 semanas que la gente se quede en casa,
quizá la tasa de ataque secundario que se llama, que es la infección en la casa, aumenta. Si usted confina, pues es probable que haya más probabilidad de contagio dentro de casa, pero no se dan estos contagios masivos. Entonces, un confinamiento de 2 semanas, luego liberar, luego de otras 2 semanas descongestionaría el sistema sanitario parcialmente, porque la gente se queda hospitalizada 20, 30 días. Ahora, para que se ocupe una cama demora muchísimo tiempo. Y en cuanto al confinamiento, y luego confinamientos selectivos, o sea, cambiar de fase de transmisión comunitaria a una transmisión por clúster, ver dónde se está contagiando la gente, ¿no? Ir a atacar ese sector, como en las películas, ¿no? Mucho personal sanitario, muchas pruebas, aislamiento de las personas infectadas, controlamos el brote, evitamos que se salga de esa suscripción. Pero esas son herramientas, pues, que hemos tenido de hace 50 años, ¿no? Y a pesar de la tecnología, a pesar de la infraestructura del conocimiento, pues no hemos aplicado muy poco en el control de brotes, en la vigilancia epidemiológica activa. Todas las comunidades trabajan así, las comunidades saben quién está enfermo, quién no está enfermo. Hay que generar brigadas de apoyo a estas comunidades con víveres, con alimentación, con medicina, tratar de que esta gente se aísle, con un trabajo comunitario que es como se trabaja, como se hace prevención. No reaccionar con hospitales y no reaccionar, por ejemplo, esperar que la gente enferme para saber que hay un contagio o esperar que la gente muera, ¿no? O sea, nos enteramos luego que ha habido un brote en Saquicilí, que ha habido un brote en La Maná, que ha habido un brote en Iñaquito, ¿no? En Cumbayá. Ya cuando vemos que se aumenta el exceso de muertos, si usted dice en Cumbayá se morían 4 personas por mes y ahora se están muriendo 2 diarias, por poner un ejemplo. Algo está pasando ahí, pues. Entonces no se registran, en el país se registra 1 de cada 3 muertos por COVID, y entonces tenemos datos parciales e insuficientes para tomar decisiones. Y claro, y en el caso del Ecuador, lamentablemente, producto de la falta de información y muchos otros aspectos, existen muchas personas que por el miedo a perder el trabajo ni siquiera informan a veces que están contagiadas de COVID. Y ese sí es un problema porque te contagiaste y te botaron del trabajo. Es decir, no hay una actitud adecuada de los patronos, de dueños de empresas en este ámbito, en distintos lados respecto de cómo actuar frente al COVID. Daniel, un mensaje final a nuestros amigos y a nuestras amigas. El mensaje final siempre debe ser de esperanza, un mensaje de solidaridad a las familias, a los profesionales de salud agotados, un mensaje de optimismo en el nuevo gobierno, optimismo parcial. Hay que dejar que planten sus ideas, que trabajen. Se parte desde ahí y después se va a la crítica. Tú me conoces, Natasha, pero empecemos siendo positivos, tratando de colaborar en lo que se nos impone, en las medidas que se nos exige, en las pocas o muchas medidas que se nos exige, pero también un compromiso ciudadano, pensar que la vacuna es la luz al final del túnel, pero este túnel es largo, este túnel, ojalá lleguemos a fin de año a poder abrazarnos de manera normal, pero para eso tenemos que trabajar muchísimo estos años. Los medios de comunicación, los científicos deberían unirse en campañas de prevención, en campañas de difusión de la información. Y si usted tiene acceso a la vacuna, pues tiene que vacunarse, no pierde el tiempo. La mejor vacuna es la que está disponible en ese momento. No esté viendo marcas, no esté viendo fake news, información no oficial, no esté leyendo páginas de antivacunas. En este momento el riesgo de enfermar y morir por COVID supera cualquier reacción adversa que uno pueda tener con las vacunas. Mis deseos de que hagan conciencia, de que se mantengan a salvo y que hagan lo que les ha mantenido con vida, que es el distanciamiento, la mascarilla y lavado de manos. Gracias, Natasha, por la invitación. Yo quiero agradecerte muchísimo, realmente aprendemos bastante cuando estás tú, cuando han estado otros profesionales de la medicina en estos espacios y creo que
Esta es parte también de la responsabilidad social que debemos tener, es decir, buscar espacios, buscar mecanismos, este tipo de conversatorios para que ustedes, amigos y amigas, conozcan qué podemos hacer, conozcan cómo podemos actuar, qué es lo que realmente está pasando en nuestro país. Agradecerte muchísimo, Daniel, por el papel que vienes jugando. Yo creo que voces autorizadas como la tuya, la de varios epidemiólogos, de médicos en este país, de profesionales de la salud, de diversos sectores sociales populares en el Ecuador, han provocado que realmente avance este proceso tan complejo como se ha manejado respecto del enfrentamiento al COVID-19. A nuestros amigos, a nuestras amigas, enviarles un abrazo, como decía Daniel, un abrazo de esperanza, un abrazo de sueños, un abrazo que hoy es virtual, pero que esperemos que en los próximos meses ese abrazo pueda ser personalmente, y todos necesitamos contribuir. Desde un lado, exigir al gobierno nacional que juegue el papel que le corresponde, pero desde otro lado también nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, jugar el papel que nos corresponde. Actuemos con mayor responsabilidad, juguemos un papel importante con de pronto amigos, amigas, vecinos respecto de llevar este mensaje de lo que significa, de lo que puede pasar con el COVID-19 en el Ecuador. Tú me has dejado muy preocupada, Daniel, con los datos que señalaste al inicio respecto de que si no se juega un papel adecuado, si no se vacuna a la población de una manera más rápida, de una manera más acelerada, podría significar que necesitemos incluso una tercera dosis de la vacuna y que se dispare este tema de las nuevas variantes del COVID-19. Creo que debe existir una responsabilidad de nosotros los ciudadanos, y una de las responsabilidades principales es exigir al gobierno nacional que articule acciones con municipios, consejos provinciales, el sector privado, la ciudadanía, para juntos enfrentar a esta pandemia que nada más ni nada menos nos está arrancando a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestras amigas. Y creo que vas a coincidir, Daniel, y con esto cierro. Para mí, para ti, para quienes están escuchándonos, quienes han muerto producto del COVID-19, no son una cifra más, no son un número más. Son hombres y mujeres que tuvieron una vida, que tuvieron una historia, que tienen unas familias, que se mueren en condiciones muy complejas, solos, alejados de sus seres queridos, y todo por la inoperancia del Estado. Un abrazo, Daniel, un abrazo a nuestros amigos y a nuestras amigas. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Chao, Daniel.